Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida nuevamente a una actividad de la Teleclínica ECO de COVID prolongado. Estamos reunidos aquí en Uruguay, desde donde recibimos a colegas y participantes de América Latina. Hoy tenemos el gusto de participar en una nueva Teleclínica ECO, donde vamos a compartir junto con el doctor Gracia un caso clínico muy interesante de COVID neurológico. Estamos a poco de terminar el año, nos quedan aún dos instancias más. Hoy, como les decía, vamos a compartir con ustedes, con nuestro invitado, el doctor Fernando Gracia, que es neurólogo clínico del Hospital de Santo Tomás de Panamá, un caso clínico de COVID prolongado con implicancias neurológicas muy interesante y que vamos a, después de la presentación, tener la posibilidad de comentar, recibir preguntas e intervenciones de todos los participantes. Les recordamos a todos mantener la cámara encendida y el micrófono inhabilitado mientras no hagan uso de la palabra. También les recordamos que la actividad cuenta con traducción simultánea, español-portugués, y que pueden seleccionar su idioma en el menú inferior. Allí en la pantalla se muestra cómo. Pueden levantar la mano para solicitar la palabra o utilizar el chat para enviar preguntas o comentarios. Bueno, les damos la bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Fernando, por tu participación. Y cuando quieras comenzamos con el caso clínico. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a ECO de la Universidad de la República de Uruguay, por invitarme a este tema que no ha dejado de tener actualidad en el mundo científico y el mundo neurológico. Eh, Hablar de las complicaciones de COVID prolongado siempre es un reto y obviamente tengo que hablar un poco de lo que es el COVID neurológico para llegar al COVID prolongado. Así que empezaría con una breve recordatorio que posiblemente todos ustedes ya lo conocen bien, recordando que la epidemia fue declarada en marzo del 20 por la 11 de marzo del 20 por la Organización Mundial de la Salud, un proceso respiratorio que se dio en los últimos meses del 19 en China y está considerado como una de las crisis globales más severas epidémicas luego de la gripe española del 1918. Si bien afecta principalmente al sistema respiratorio, afecta todos los órganos y por supuesto incluido al sistema neurológico, que es el que nos compete en el día de hoy, y afecta tanto el área central, que hablamos del cerebro, la médula espinal, la área periférica, que es las áreas de radiculares y de nervios periféricos, y muy importante los síntomas neuropsiquiátricos que se combinan los problemas cognitivos con los conductuales. En los problemas neurológicos están bien descritos y en general ocurren a nivel de la enfermedad leve, moderada o severa del COVID, pero mucho más frecuente si la enfermedad es moderada a severa, sobre todo en los pacientes hospitalizados y sobre todo en aquellos graves que necesitan ir a la unidad de cuidados intensivos. Los más frecuentes pues son las cefaleas, los dolores musculares, delirio, psicosis, ansiedad, depresión, como veremos, y los trastornos del olfato y del gusto. Se ve más frecuente en pacientes por arriba de los 60 años, aquellos pacientes que tienen comorbilidades como hipertensión, cáncer, tratamientos con medicamentos inmunosupresores y por supuesto más frecuente de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Y como ven, afecta todos los sistemas, sin distinción. Quizás los síntomas más frecuentes son los generales, como la fatiga, la astenia, malestar general, tos de la parte respiratoria y los problemas cardíacos con palpitaciones y trastornos de la presión, taquicardia. Como ven, casi todos los sistemas tienen
un compromiso en el síndrome neurológico del COVID y sobre todo el neurológico, que es el que nos vamos a enfocar en la conversación de hoy. Y si bien las manifestaciones clínicas generales son fiebre, tos seca y fatiga, se introduce el síntoma neurológico muy frecuente, que es la falta de olfato y la falta de gusto en más del 80% de los pacientes, inclusive en ese COVID que le llaman asintomático, que está la infección, está contagiado el paciente, no tiene más síntomas que pérdida de olfato y pérdida de gusto. Así que, ¿qué es lo que ocurre? La fisiopatología todavía no la comprendemos del todo bien, pero sí sabemos que hay unas glicoproteínas que están en una parte alrededor de la membrana que se llama spike proteins, que son proteínas en espigas que se unen al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encuentra en todos lados del cuerpo, en todos los órganos, pero por algún motivo el respiratorio tiene mucho más manifestaciones que el resto de los síndromes, del resto de los órganos, y por supuesto el sistema nervioso es uno de los más afectados. ¿Y qué ocurre? La complicación neurológica propuesta, el mecanismo propuesto es casi igual al resto de los mecanismos propuestos de los diferentes órganos, y vemos cómo puede haber una infección viral directa. Directamente el virus se introduce al sistema nervioso, tanto central como periférico, produce una gran inflamación sistémica, otro mecanismo para llegar a lesionar el sistema neurológico, y por supuesto la coagulopatía, ya que activa las plaquetas para que se agreguen. Y aquí vemos, pues, en una gráfica comprensible, pienso, que es cómo hay un sistema inflamatorio, una respuesta inflamatoria que lesiona la barrera hematoencefálica y deja que todas estas citoquinas y interleuquinas inflamatorias liqueen y entren al sistema, al tejido neurológico, produciendo una gran inflamación con la debida lesión neuronal, activando la microglía, los periocitos y los astrocitos. La otra forma, por supuesto, es la protrombótica, que activa las plaquetas y se forman coágulos en los vasos sanguíneos, sobre todo los vasos sanguíneos pequeños, inclusive producen pequeña hemorragia. Y la de la tercera, que es la tercera posible causa, es el mismo virus que se pega a la barrera hematoencefálica, lastima en los lugares entre los nódulos endoteliales y hace que también entre al sistema tejido parénquima neurológico. De forma tal que entra el virus por las vías respiratorias, como es usual, la forma más fácil de contagio, va a la lámina cribosa, sobre todo a las neuronas que sostienen los bulbos olfatorios, y entra al sistema nervioso central. Esto sigue la vía respiratoria, va a la ruta hematógena, que también puede llegar vía hematógena, como les mostré en la diapositiva anterior, o puede llegar vía del mismo nervio, el nervio vago, que se encuentra en el tronco cerebral, que inclusive va hacia el líquido cefalorraquídeo. O sea, todo ¿qué ocurre? Ocurre lo que habíamos hablado, una alta proinflamación de interleuquina 6, citoquinas, alteración de las células endoteliales y migración de todo este proceso inflamatorio. Así que, ¿qué ocurre? Una inflamación crónica en donde hay daño endotelial, activación de fibroblastos, activación de la hipercoagulabilidad con una gran neuroinflamación, y empieza a tener la fatiga, las atrofias fibromusculares, disfunción autonómica, con todo el resto de cascadas de sintomatología que va a ocurrir. Así que las manifestaciones neurológicas, pues son varias que las vamos a comentar, secundarias al COVID. Como les decía, las centrales: enfermedad cerebrovascular, encefalitis, ADEM, que es muy temida, brain fog, que es lo más común, que es ese cerebro en nubosidad, niebla en el cerebro. Las periféricas, Guillain-Barré, miastenia gravis,
van estimulando, pareciera que fuera un poquito disparador de otras enfermedades neurológicas autoinmunes, y sobre todo los trastornos neuropsiquiátricos son casi generalizados, y a veces decimos, bueno, será por el mismo COVID que está produciendo este proceso inflamatorio con la producción de ansiedad, depresión, delirio, psicosis, pero también tenemos que tener en cuenta el estado, el estrés postraumático que padecen los pacientes, sobre todo cuando entran al hospital o tienen que entrar al cuidado intensivo. Así que el brain fog, quería yo que es uno de los más molestosos, diría yo, y el paciente se preocupa mucho, dirá, bueno, voy a crear una demencia, voy a quedar que no voy a poder trabajar porque tiene falta de concentración, no siente que tiene una claridad mental, cuando lee algo, lo lee, no lo retiene, tiene que volverlo a leer 2 o 3 veces, la memoria reciente se le altera, y aparentemente sí hay algunas alteraciones en la resonancia magnética no persistente, y hay niveles antiinflamatorios de leuquinas inflamatorias y citoquinas dentro del hidrocefalorraterio. Afortunadamente, esto pasa en la mayoría de los casos. Quizás lo otro muy importante son los estados de ansiedad, depresión, que por lo menos 30-40% de los pacientes tienen una o la otra o ambas combinadas con delirio. Y el delirio, pues sí es mucho más problemático. El paciente prefiere, ve cosas, tiene alucinaciones, está hiperexcitado, una complicación neuropsiquiátrica bastante frecuente, sobre todo en los pacientes hospitalizados y que tienen una infección de moderada a grave. Así que normalmente es intrahospitalario y generalmente es bastante bien controlado. La psicosis afortunadamente es baja, pero también puede convertirse en una situación en, en la hospitalización. Aquí quiero mostrarles rápidamente los síntomas neurológicos en una metaanálisis muy intenso que hubo a nivel mundial, y donde trataron de reunir los diferentes porcentajes y asociaciones de COVID y sistema nervioso central periférico, que de hecho trataban de ver si había un síndrome clínico específico, que decir síndrome clínico COVID. Pues no se logró hacer. Es un síndrome postviral o viral, como hay en otras infecciones virales, solo que en el COVID fue un poco más frecuente, fue un poco más evidente, sobre todo en aquellos pacientes que desarrollaban la enfermedad grave. En la enfermedad cerebrovascular, quizás fue una de las más temidas, y realmente no hubo un gran aumento, leve aumento en cuanto a la población general. Lo que sí es que se veía trombosis en las autopsias, trombosis de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Aquí, las lesiones en la resonancia magnética, múltiples lesiones, ¿verdad? De pequeños vasos, sobre todo en los pacientes de 60 años en adelante y que tenían algún trastorno de comorbilidad como diabetes, hipertensión, parecía que empeoraba. En cuanto a la trastornos del gusto y del olfato, pues sí se vio, se detectó sin duda alguna los virus, ¿verdad?, en la mucosa olfatoria, y claramente acúmulos de virus que producían definitivamente los síntomas descritos. Y aquí vemos en esta resonancia magnética cómo los bulbos olfatorios captan contraste, están encendidos, y el giro recto derecho del bulbo olfatorio también está aquí en la base del lóbulo frontal. Vemos aquí también los bulbos olfatorios y la lesión inflamatoria en el recto, giro recto derecho en este caso. Otras de las situaciones eran hemorragias, focos serios, importantes, que se veían en el cerebro, y veíamos cómo el virus se penetraba directamente al cerebro del paciente. Una de las
situaciones más importantes fue la encefalomielitis diseminada aguda, la más temida, afortunadamente muy poco frecuente, alteraba el estado mental, daba epilepsia, signos neurológicos focales y vemos cómo se lesionaba importantemente toda la sustancia blanca con lesiones importantes. Afortunadamente, tratamiento con esteroides, el paciente mejoraba significativamente. Y la otra temida es la mielitis. Aquí vemos, tuve la oportunidad de participar en este estudio. Vemos las lesiones aquí en la médula espinal, que es un poquito larga en parche. Lo vemos aquí en parche en la corte transversal y producía serios problemas a la marcha y con una recuperación no en menos del 60%. Síndrome Guillain-Barré, que ha sido muy comentada, realmente es similar a otras enfermedades, complicaciones de enfermedades virales y de vacuna, como veremos ahora más adelante, una neuropatía periférica. Y quizás lo que más se notó fue la neuropatía periférica del paciente crítico, donde permanecía en cuidado intensivo por más de 10, 15 días, desarrollaba pues la neuropatía periférica que no se debía de confundir una neuropatía periférica secundaria al, al COVID. Así que, ¿cómo lo vamos a definir? Con todo estos que de este introducción de qué síntomas o qué signos y síntomas produce la infección por SARS-CoV-2, normalmente todos estos síntomas ocurren en las primeras 4 semanas de infección. Más frecuente, como decía, en los COVID moderado, el COVID severo al inicio de la pandemia. Hoy en día esto disminuye significativamente, como veremos más adelante, al paciente que haya sido vacunado o al paciente que tempranamente se le dan los tratamientos específicos, los anti-COVID, como los endovenosos, el Remdesivir, y los orales con el Paxlovid y el Molnupiravir. 4 semanas, generalmente el paciente mejora. Sin embargo, el subagudo, que dura de 4 a 12 semanas, puede persistir algunos síntomas. Y si dura más de 3 meses, pues entraría en la categoría de post-COVID, que vamos a comentar a continuación. Como saben, todo este post-COVID, más frecuente complicaciones de daño estructural del COVID agudo, sobre todo aquel COVID que ocurre en edad avanzada, comorbilidades, y hoy en día donde el paciente no recibe vacunas ni va a tomar medicamentos oportunamente anti-COVID. Así que esta es la definición que se mantiene. Obviamente tiene que haber una historia previa de COVID comprobada serológicamente y luego los 3 meses, si se mantienen los síntomas, hablamos de que tenemos un proceso de COVID prolongado o post-COVID. ¿Cuáles son las manifestaciones más importantes del post-COVID? La falta de olfato, se, el, el trastorno de movimiento, puede haber algo de temblor, el 5%, trastornos del sueño, insomnio, no sabemos si es post-estrés postraumático, aunque el COVID también produce dificultad para dormir, y los trastornos disautónomos. Dolor de cabeza, el 10% siguen con dolor de cabeza después de 3 meses. El mareos, igual, sobre todo aquellos que tienen trastorno vestibular. La neuropatía periférica, no más del 7%, sobre todo neuropatías periféricas sensoriales, no motores. Y quizás la fatiga es el síntoma más frecuente en el post-COVID y puede durar de 6 a 12 meses. Así que en resumen, como vemos aquí, tenemos toda la presentación clínica más frecuente, aguda del post-COVID. Sus porcentajes realmente se acercan a las otras infecciones virales que dan trastornos post-infección viral. En el neuropsiquiátricamente, pues quizás son los más afectados,
Y el post-COVID, una vez que se hace el diagnóstico de COVID, el post-COVID, el 50% falta de olfato y fatiga son los síntomas post-COVID más frecuentes. Por supuesto, los trastornos del sueño, con insomnio o despertares frecuentes, dolor de cabeza y mareo. Así que con esto quería compartir todos los síntomas agudos del COVID, ¿verdad? Que están y que son muy relacionados con otros virus como la influenza, dengue, otros virus que pueden dar todo esto. Los post-COVID, con la definición que le acabo de decir, sobre todo dolor de cabeza, fatiga, mialgias, trastornos un poquito cognitivos y que normalmente son tratados igual que cualquier tratamiento de pacientes que presentan estos síntomas sin estar relacionados con COVID. Los post-COVID, el 90% luego de 6 meses han mejorado y hay un 10% que puede permanecer un poco más. Y quería ver lo de la vacuna, porque hay muchas preguntas. ¿Qué pasa con la vacuna? ¿También está asociado a síntomas? Pues sí, está asociado a síntomas, igual que otras vacunas que realmente ocurren en los primeros 48, 72 horas. Generalmente son autolimitadas y definitivamente la recomendación de la vacuna tiene un papel muy importante para prevención de complicaciones del COVID agudo y sobre todo para que se lleve al COVID largo. Con esto, yo nada más quería presentarles muy rápidamente las 10 vacunas que existen hoy en día. Por supuesto, el FDA aprueba las de ARN, las de virus vectorial, y son las más utilizadas todas en Estados Unidos, en Europa y posiblemente en el mundo, vacunas de ADN. Y quería darle unas consideraciones finales que las vacunas definitivamente protegen hasta un 70% del contagio. Antes hablaban de un 90%, pues estudios posteriores hablan de un 70%, que es bastante buena, sobre todo si seguimos los métodos de prevención. Cuando hay que usarlos, ya no hay que usarlos todo el tiempo, pero cuando hay un paciente con una infección respiratoria, etcétera, la mascarilla y las medidas de higiene, lavarse las manos, protege un 70%. Y si te contagias estando con vacunas vigentes, el 90% evita una infección severa y hospitalizaciones. Y sobre todo, si además de eso tienes un diagnóstico temprano, oportuno y tomas los medicamentos anti-COVID, como el endovenoso, depende, Remdesivir o los dos medicamentos aprobados orales en los primeros 5 días de clínica. Los efectos adversos de las vacunas, según este análisis de más de 306 millones de vacunas utilizadas, 0,1% de todas las dosis administradas pueden dar un efecto adverso no severo en las primeras 72 horas y generalmente es autolimitada. 0,03% produce eventos neurológicos adversos, o sea, muy, muy baja en relación al gran beneficio que la vacunación puede ofrecer y cuyos efectos adversos son infrecuentes y autolimitados por lo general. Así que, finalmente, el COVID está asociado a una amplia gama de manifestaciones de todos los órganos y sobre todo neurológicos en cualquier momento de la enfermedad, inclusive asintomática, aguda, subaguda y prolongada. Las manifestaciones clínicas son similares a la descrita en otras infecciones virales. No hay un síndrome clínico específico para el COVID. Es un síndrome postviral, un síndrome postviral prolongado igualmente. Su fisiopatología, seguimos tratando de entenderla, es compleja, multifactorial. Su tratamiento, por supuesto, vacunación, una vez hecho el diagnóstico temprano, los medicamentos anti-COVID, ya sean orales o endovenosos, disminuyen enormemente la complicación del COVID y han disminuido enormemente que tengamos efectos tardíos o prolongados o largos o long COVID, como lo queramos llamar. Disminuyó enormemente el uso de tratamiento preventivo de vacuna y tratamiento de medicamento
directamente. Así que con esto quería darle un pantallazo de las implicaciones neurológicas del COVID, con algo de énfasis en el COVID prolongado, que a veces es el más temido, pero que podemos, con las medidas adecuadas, poderlo combatir y hacerlo lo menos posible, disminuir la frecuencia lo más posible. Que muchas gracias. Que muchas gracias por la presentación que fue clarísima, súper didáctica realmente. Hemos hecho otras presentaciones sobre long COVID o manifestaciones neurológicas del COVID, pero la verdad que no habíamos abordado este tema con la profundidad que tú lo has hecho. Así que realmente nos viene muy bien para completar una ronda, digamos, un largo periplo de manifestaciones post-COVID. Quería preguntarte, o sea, referida en este caso a las manifestaciones obviamente neurológicas. Quería preguntarte, Fernando, ¿qué experiencia tienen? Porque tú hiciste algunos comentarios sobre las manifestaciones neuropsiquiátricas, la ansiedad, la depresión, y luego otras que son más difíciles de percibir, como las dificultades de la concentración y demás, pero que efectivamente son muy vistas en la práctica clínica. Yo no soy neurólogo, soy internista, pero he visto muchos pacientes que tuvieron COVID y que se quejan de eso. Entonces te pregunto un poco qué experiencia tienen con la recuperación de eso, en qué plazos, si han observado algún factor que determine, ya sea la gravedad de la infección, el nivel cognitivo previo de los pacientes, etcétera, que determine que la recuperación de eso sea más dificultosa. Quería preguntarte tu experiencia en relación a ese tema. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, efectivamente uno de los síntomas más frecuentes en los pacientes que vemos con complicaciones neuropsiquiátricas es la ansiedad y la depresión. Yo creo que cerca del 50% de ellos desarrollan o ansiedad o depresión, y muchas veces, claro, el mismo hecho de tener COVID y el mismo hecho de tener el pánico de que puedan entrar a una hospitalización o puedan entrar a un cuidado intensivo, causa gran ansiedad. El tratamiento es básicamente igual que el resto que el tratamiento que se da para la ansiedad y depresión. A lo que más tememos un poco es al delirio, que se forma ya generalmente en pacientes hospitalizados con un COVID moderado a grave, que no ha entrado en respirador todavía, que no ha entrado en respirador y están en cuidados intensivos. Muchos pacientes, sobre todo pacientes de cierta edad, que tienen comorbilidades psiquiátricas o comorbilidades de trastornos cognitivos previos, vemos que es un poco más frecuente. Afortunadamente, menos frecuente personalmente de lo que ha sido publicado en otras series, y son autolimitados. Psiquiatría le da haloperidol generalmente, y los controla bastante bien, y son autolimitados y psicosis muy poca, sobre todo en aquellos pacientes que tengan hipertensión, diabetes, estén con una enfermedad de inmunosupresión, tratamiento inmunosupresores, tratan de desarrollo un poco más frecuente, el síndrome postraumático, diría yo, y de pánico, pero generalmente son autolimitadas. Gracias, Fernando. Antes de darle la palabra a otro Fernando, que en este caso es Fernando Pérez, colega que está pidiendo la palabra, yo te hice otra pregunta respecto a lo neurocognitivo. ¿Qué experiencia tienen en la rehabilitación de las manifestaciones neurocognitivas, especialmente ese déficit de concentración y demás? Sí, la neurocognición se presenta en estos casos de una forma aguda. La niebla cerebral es una de ellas, que el paciente no puede concentrarse, lee la computadora, no atina bien a lo que lee, tiene que leerla 2 veces y 3 veces o dejarlo para volverlo a leer, pero son afortunadamente transitorias y no necesitan una terapia cognitiva al fin. Realmente a medida va
mejorando los síntomas, ellos son autolimitados. Al menos que tengamos ya un paciente con demencia ya establecida, un Alzheimer o un trastorno demencial de otra índole, obviamente esto se puede empeorar o se puede ser más grave y después regresan a su lugar. La terapia cognitiva en el tratamiento agudo pues no tiene muchos efectos adecuados, sobre todo si queda con trastornos cognitivos luego de 4 u 8 semanas o en el long COVID, pues empieza a tomar un poquito más de importancia o un efecto terapéutico mejor. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Ahora sí le damos la palabra. Hay dos colegas ahí conectados en el mismo link. Fernando Pérez, adelante. Presentate, por favor, Fernando, y nos contás tu pregunta. Muchas gracias. Hola, buenos días. No soy Fernando, soy la doctora Gabriela Carrillo, usando el teléfono de Fernando, perdón, el usuario de Fernando. Soy neurofisióloga del Hospital Santo Tomás. Le tenía una consulta al doctor Gracia. Una pregunta. Cuando habla de los trastornos del sueño, que habla que hay una prevalencia del 12.5%, en su experiencia, la temporalidad del insomnio que presentan estos pacientes posterior al COVID y sobre todo el paciente que tuvo COVID y se vacunó, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo que prevalece el síntoma del trastorno del sueño en su experiencia? Bueno, el trastorno del sueño en general, en paciente con COVID agudo, el insomnio causado por esa ansiedad y la depresión puede llegar hasta un 50%. Son trastornos para inicio del sueño. Son más frecuentes en los pacientes agudos. Ya en el paciente subagudo o el post-COVID queda quizás un 10, 15 hasta un 20%, y más que insomnio tiene trastornos del sueño regular o sueño continuo. Y empieza a tener sueños fragmentados y pueden irse hasta el 10 al 15% a más de 6 meses. Usualmente hay que ayudarlos un poco con medicamentos como la sopiclona, el solpider, para mejorar un poco el inicio del sueño y que se mantenga, porque a veces son combinados. Así que yo diría que hasta 6 meses y hasta 12 meses puede durar un trastorno del sueño, sobre todo una vez que ya supere ese estrés postraumático del COVID. Gracias, doctor. Muy bien, muy interesante, haciendo un poco énfasis en este asunto de que buena parte de las manifestaciones son autolimitadas y se van resolviendo espontáneamente. O sea que hay que tener, digamos, cierta paciencia. La paciencia es muy importante en medicina, pero claramente algunas no serán tan autolimitadas y requerirán alguna otra intervención. Mariana, ¿tenés alguna pregunta? Bueno, sí, en eso que decías, justamente el colega mencionaba la neurorehabilitación en este contexto y yo quería No le escucho preguntarle, bien, no le escucho perdón, bien. no, que mencionaba hoy usted, Fernando Gracia, la neurorehabilitación para algunos pacientes. Quería consultarle sobre la experiencia que han tenido, para qué subgrupos de pacientes le parece que podría tener más indicación y, bueno, si tiene alguna idea de cómo les ha ido con el uso de la misma. Sí, bueno, la neurorehabilitación básicamente para los pacientes que presentan una secuela, como la enfermedad cerebrovascular que puede ocurrir, por supuesto, eh, por trombosis, puede ocurrir la enfermedad generalizada, ADEN, puede ocurrir la encefalitis, puede ocurrir la neuropatía periférica, Guillain-Barré. Todo eso son principalmente los que más necesitan neurorehabilitación y le va a asimilar a cualquier otro paciente que haya tenido un evento neurológico con secuelas de esta naturaleza. Inclusive la mielitis transversa ocasionada por el COVID, necesita mucha rehabilitación, por lo menos el paciente que nosotros hemos reportado hizo una tetraplegia básicamente, quedó tetrapléjico y esto ocurrió hace un año
o menos, y ya el paciente está logrando ponerse de pie, logrando caminar con andadera, ya controla los esfínteres. Así que la neurorehabilitación en una lesión se comporta igual que una mielitis transversa aguda severa. O sea que básicamente así van ocurriendo los pacientes una recuperación similar a cualquier otra etiología que haya producido esta enfermedad. Y cabe señalar que si bien los pacientes, los síntomas son autolimitados, uno los ayuda, ¿verdad? Como si fuera una migraña, da tratamiento para la migraña; si producen convulsiones, tratamiento para las convulsiones; si tienen mareos, tratamiento para el síndrome vertiginoso. Se da el tratamiento similar a otros síntomas ocurridos por otra etiología. Sí, perfecto. Nosotros en nuestra experiencia acá en Uruguay armamos una clínica de seguimiento post-COVID que tenía 3 estaciones, digamos, o sea, el paciente iba transcurriendo por 3 estaciones. Digo iba porque ya a esta altura no tiene más lugar. La primera estación era una estación médica, esa estación la hacía un internista o una neumóloga. Y entonces ahí identificábamos los síntomas más significativos. La segunda estación era una estación de fisiatría, donde se planificaba una rehabilitación respiratoria, motora, como usted muy bien dijo, o como tú bien dijiste, Fernando. Había pacientes o hubo muchos pacientes, perdón, que quedaron con, sarcopenia, trastornos motores, algunos vinculados al reposo prolongado, de internaciones prolongadas en terapia intensiva, y por cierto, con dificultades respiratorias derivadas de un daño pulmonar significativo que les había provocado la infección. Y la tercera estación era una estación de salud mental, que era donde había psicólogos que de alguna manera atendían estos trastornos que tú estabas comentando, ya sea la ansiedad, la depresión, la angustia, el síndrome por estrés postraumático, claramente vinculado a la internación en terapia intensiva, que fue un determinante claro, y además vinculado al aislamiento, al haber tenido familiares concomitantemente enfermos en situaciones de gravedad, a los que no podían ver, no podían visitar, en algunos casos muy tristes, de los que no se pudieron despedir incluso. Y algunos de estos, luego de este pasaje, los derivábamos a ciertas consultas especializadas puntuales, algunas neurológicas y algunas de rehabilitación neurocognitiva. Claramente la rehabilitación neurocognitiva que nosotros teníamos montada estaba o está, si se quiere, destinada a un problema grave que hay en el Uruguay, que es la siniestralidad vial y en consecuencia a la injuria neurológica postraumática, y luego a la injuria neurológica post accidente cerebrovascular, que era lo más significativo. Por lo tanto, también hubo una curva importante de aprendizaje en la rehabilitación neurocognitiva referida al COVID, que es algo que tú comentaste también. Eso fue algo bien interesante, pero me parece que es lo que quería comentar, la experiencia de pasar por las 3 estaciones de forma casi simultánea, una a continuación de la otra, fue muy valiosa para detectar y planificar la rehabilitación tanto de la esfera biomédica como de la esfera de salud mental, como de la esfera de la rehabilitación respiratoria y motora, que eran las cosas que estaban determinando. Después, eso como comentario, tú hiciste algunos comentarios, me salió muy rioplatense el vos, perdón, hiciste algunos comentarios muy interesantes de las manifestaciones postvacunales. Y en realidad nosotros lo que vimos también, yo integré por la Universidad de la República un comité de seguimiento de las reacciones adversas a las vacunas, y hubo algunas manifestaciones de este tipo. Recuerdo muy pocas realmente, los casos fueron absolutamente puntuales. Nuestro país es chico también, tenemos 3.300.000 habitantes, pero sobre todo en un subgrupo de pacientes del entorno de los 40, 50 años, más bien sexo masculino. Y te quería preguntar si eso es un poco lo que está reportado para los síndromes desmielinizantes postvacunales en términos generales, que es algo que de vez en cuando esporádicamente vemos, ¿no?
Sí, bueno, eh, la experiencia aquí, nosotros también tuvimos algún seguimiento no tan detallado sobre la complicación de las vacunas, pero yo diría que sí, el 50% tuvieron manifestaciones generales, fiebre, mialgias, algunos colegas, algunos amigos tuvieron mialgias severísimas, que tuvieron que tomar esteroides para poder disminuir esa inflamación. Algunos síndromes de Guillain-Barré que también tuvimos por las vacunas, muy pocos realmente. Eh, Así que en cuanto a las enfermedades desmielinizantes y la vacunación, y en cuanto al COVID, sí tuvimos un estudio colaborativo que tuvimos con el grupo de Sudamérica, Argentina, que fue dirigido por LACTRIMS, que es el comité de estudio y evaluación de la esclerosis múltiple, y por el Foro Centroamericano de Esclerosis Múltiple en Centroamérica y el Caribe, y realmente no vimos grandes diferencias en pacientes que tenían, por ejemplo, esclerosis múltiple o neuromielitis óptica, y que el COVID hubiera hecho alguna influencia a que tuvieran crisis nuevas o que empeorara la esclerosis múltiple. Para evitar el tratamiento modulador de la esclerosis múltiple, el, la protección de la vacuna no era tan eficiente. Por lo tanto, el paciente con esclerosis múltiple que usaba medicamentos inmunomoduladores, como el fingolimod, por supuesto, y los anticuerpos monoclonales CD20, la, la protección de la vacuna no era tan efectiva a aquel paciente que no tenía una enfermedad con tratamiento de inmunosupresores. Sin embargo, después se supo que la protección humoral y celular no era nada más humoral o nada más celular. Por lo tanto, las vacunas sí protegían por lo menos un 70-80% de lo que protegía a otro paciente que no tenía la enfermedad o no tenía el tratamiento inmunosupresor. Así que esa es la experiencia que tuvimos, y fue un estudio latinoamericano muy interesante. Bueno, muchas gracias. Invitamos nuevamente a los participantes si tienen alguna pregunta o algún comentario para realizar, porque estamos cerca del final de la teleclínica de hoy. Realmente que fue muy, muy interesante, porque el colega abordó de los aspectos epidemiológicos, clínicos, terapéuticos y patológicos con una presentación realmente muy gráfica, y creo que muy didáctica. Resaltando las principales cosas que conocemos y las principales dudas que todavía persisten en algunas de las áreas, tanto de lo que tiene que ver con el propio COVID, su presentación prolongada, como de la vacuna relacionada al mismo. La verdad que nosotros quisiéramos agradecer realmente al colega que la presentación fue, creo que muy provechosa, en un tema en donde, bueno, como bien se mencionaban, hay algunos síntomas neurológicos que con mucha frecuencia persisten, además de los neuropsiquiátricos, la niebla mental o el brain fog, todo lo que tiene que ver con el olfato y el gusto, que ha sido un continuo, a pesar de algunas variaciones entre las diferentes cepas. No sé si eso, Fernando, ustedes lo visualizaron también con las diferentes cepas, variaciones en las diferentes presentaciones de long COVID en neurología. En nuestro país algo de eso vimos, y en la bibliografía algo recuperamos también de esa idea con las diferentes olas. ¿Ustedes tuvieron esa experiencia, Fernando? No escuché la última parte, por No, favor. le preguntaba si tuvieron la experiencia que con las diferentes olas de COVID, con las diferentes cepas, hubiera algunas diferencias en la sintomatología y las secuelas que observaban. Bueno, realmente no, creo que tuvimos la mayor fue la primera cepa, creo que le llamaban Delta, si no me equivoco, porque estábamos realmente desprovistos de vacunas y de tratamiento. Y yo creo que agarró a la humanidad muy desprovista de respuesta inmunológica. Y creo que esa fue
donde más complicaciones neurológicas ocurrieron, donde más muertes ocurrieron. Luego que llega la vacuna y sobre todo llega los medicamentos orales y el Remdesivir, que es el endovenoso, creo que la manifestación, la severidad bajó realmente. Fue menos severa, menos hospitalizaciones. Ya en la segunda y la tercera cepa, creo que hay varias cepas que andan circulando. La última vacuna, que fue la binodal, que teníamos varias cepas incluidas. Y bueno, ahora estamos esperando la vacuna del 2025, que sin duda habrá que ponérsela. Bueno, así será. Bueno, muchísimas gracias por la exposición. Vamos dando cierre a la teleclínica del día de hoy. Les agradecemos a todos completar la encuesta que está disponible a través del chat. Se compartió el link. Les recordamos que aún nos quedan 2 nuevas instancias antes del cierre de este año, que son el 2 y el 9 de diciembre próximos, donde los invitamos a participar y conectarse nuevamente para compartir experiencias, evidencia, opiniones y dudas también respecto a diferentes aspectos del long COVID. Le agradecemos nuevamente a Fernando Gracia de Panamá, que realmente nos brindó una exposición que fue, creemos, muy provechosa. Y les recordamos que la próxima actividad, que es el 2 de diciembre, va a estar vinculada a patología autoinmune en el contexto del long COVID. Los invitamos a conectarse y a participar nuevamente y les agradecemos a todos por su participación el día de hoy. Gracias, Fernando. Muchas gracias, muy amable.